La imagen corresponde al presidente de la Nación. Bienvenidos a todos en esta jornada tan particular, tan grata a los sentimientos del país al cumplirse 170 años de la muerte del general San Martín. El presidente de la Nación está encabezando el homenaje, la actividad justamente en esta fecha tan particular. En el regimiento de granaderos a caballo, ubicado en Palermo, el presidente lleva adelante esta ceremonia que va a incluir una entrega de ofrenda floral, también un minuto de silencio, la entonación del himno nacional y las palabras del jefe de Estado. Nos sumamos a la transmisión para escuchar a la locutora oficial. Ingresa a este patio del regimiento el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, para presidir este acto en conmemoración del 170º aniversario del paso a la inmortalidad del general don José de San Martín. Se encuentran presentes el señor jefe del Gabinete de Ministros y señores ministros y señoras ministras del Poder Ejecutivo Nacional. Nos acompañan también los señores embajadores de la República de Chile y de la República del Perú acreditados en nuestro país, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y señores jefes de los Estados Mayores Generales de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada, el señor presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano y autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En el inicio de esta ceremonia, el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, Coronel Gonzalo Rodríguez Espada, presentará a las y los efectivos formados al señor presidente de la Nación. Permiso, señor presidente, de la agrupación 17 de agosto formada sin novedad. Entonaremos a continuación las estrofas del himno nacional argentino.
continuación colocará una ofrenda floral al pie del busto en homenaje al libertador General San Martín. Alto. Uno. Derecha. 3. 1. Hacemos a continuación un minuto de silencio en honor al padre de la patria, General Don José de San Martín. Saludo. 1. Señoras, señores, en este acto en conmemoración del 170º aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Jefe de Gabinete de Ministros, señores ministros y señoras ministras del Poder Ejecutivo Nacional, señores embajadores de las hermanas repúblicas de Chile y de la República del Perú, en la República Argentina, señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, señores jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, señor Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, señores oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, autoridades nacionales, señoras, señores, argentinos y argentinas. Es para mí un orgullo poder estar hoy aquí. Hace poco más de casi 2 meses estuvimos en el Ministerio de Defensa homenajeando a otro grande de la Argentina, como fue el general don Manuel Belgrano. Y en aquellos días recordé la inmensidad de ese hombre. Un abogado como yo, que el destino lo obligó a convertirse en general para salir en defensa de la patria cuando era asediada por el colonialismo español. Y hoy, 2 meses más tarde, tengo la oportunidad de homenajear a otro hombre inmenso, que fue el general don José de San Martín, el padre de este batallón de granaderos y granaderas, el padre de la patria. San Martín fue un hombre inigualable, definitivamente inigualable. Hoy se cumplen 170 años del día en que murió lejos de la patria, en Boulogne-sur-Mer, Francia. La realidad dice que su figura debería ser para todos y todas, para cada uno de nosotros y nosotras, un modelo de conducta a seguir. Y también su historia cuenta sobre la necesidad de reflexionar sobre los tiempos que vivimos, sobre lo que nos ha pasado como país, sobre lo que nos pasa como país y sobre lo que nos pasa como sociedad. Tan inmensa fue la figura de San Martín que basta decir que estuvo solo 12 años en nuestro continente, de toda su vida extensa. Solo 12 años estuvo en nuestro continente. En 1812 llegó, construyó su batallón de granaderos
y allí dio inicio a su gesta en lo que fue la batalla de San Lorenzo. Y de allí en adelante, la historia nos muestra un San Martín inmenso, preocupado por la libertad latinoamericana, por la independencia argentina y por la libertad de toda América Latina. Empezó, como les decía, ya en 1812, en aquella histórica batalla de San Lorenzo, donde creó su ejército de granaderos, enormes valientes, que como reza el pie del busto que allí homenajeamos, hombres inigualables. Tal vez algunos podrán equipararle su valentía, pero ninguna podrá sobrepasarlos, decía San Martín. Y de allí en adelante fue avanzando en la causa de la independencia. Vivía preocupado porque América Latina se independice de quien entonces era el Imperio Español. Y lo hizo con mucha fortaleza. Lo hizo convencido de que la causa de la independencia, para lograrla solo bastaba el orgullo nacional, convicción. Describió alguna vez a alguno de los hombres protagonistas del 9 de julio de 1816, preocupado por ver cómo evolucionaba ese Congreso. Y quien le contestaba a San Martín le decía: mire que esto de la independencia no es fácil, no se trata de soplar y hacer botellas. Y la respuesta fue: es muy fácil lograr la independencia, y así es que el orgullo nacional está en nosotros. Tuvo ese coraje, tuvo esa valentía. Entendió que no bastaba, definitivamente no bastaba, con pelear en el Río de la Plata. Y allí se fue a protagonizar una gesta histórica, una gesta militar que es objeto de análisis en el mundo entero. Haber cruzado los Andes como lo hizo. Se fue a Mendoza y allá, con el pueblo cuyano, construyó el ejército de los Andes. Esperó que primero logremos la independencia en 1816 para iniciar esa gesta. Y con el pueblo de Cuyo, decía, donde se mezclaban hombres y mujeres, hombres de la iglesia, donde había muchos afrodescendientes que estaban logrando su libertad en esos años, después que la Asamblea del año 13 declaró la libertad de vientres y terminó con la esclavitud en Argentina. Así construyó un ejército tan mixturado, tan valiente y corajudo, como para cruzar semejantes montañas e ir en busca de los realistas que estaban en Chile. Primero fue a Chile y junto a Higgins construyó la libertad de los chilenos. Y no le bastó. Siguió su tránsito hacia el norte hasta llegar a Perú. Y allá en Perú, con los peruanos, construyó la independencia de Perú. Y nunca aceptó ningún reconocimiento, ni de Argentina, ni de Chile, ni de los peruanos. Le bastaba con hacerlos libres. Con eso solo colmaba su espíritu. Con solo eso colmaba su gloria. Hoy, en la Casa Rosada, está colgando el estandarte del Ejército de los Andes. Como dijo San Martín en aquellos días, esa fue la primera bandera independiente que se ha alzado en América. Y era cierto. Fue la primera bandera que tuvo la Argentina, construida por su ejército, para ir a liberar otros pueblos, después de haber declarado la independencia argentina en 1816. Cruzó los Andes, decía,
construyó ese ejército y nos dio la libertad a América Latina. Terminó en Perú y después de su paso por Perú se encontró con Bolívar. Nunca supimos qué pasó en ese encuentro. La historia ha dicho muchas cosas, pero sus protagonistas nada dijeron. Lo único que sabemos es que ellos dos nos dieron la independencia de América Latina, junto con muchos otros, sin ninguna duda. O'Higgins de Chile, con Sucre, con tantos hombres que dieron su vida para que América Latina sea un continente integrado y un continente reconocido como un continente independiente de lo que era en aquel momento el Imperio Español. El tiempo pasó. San Martín siempre fue un ejemplo en nuestras Fuerzas Armadas. Los mejores hombres de nuestras Fuerzas Armadas ven en él al modelo de conducta y está muy bien que así lo hagan. En estos tiempos en que tan cerca estamos trabajando con nuestros hombres de las Fuerzas Armadas. En estos tiempos que del mismo modo que hizo San Martín en Cuyo, que unió a toda una sociedad para poder construir un ejército, hoy en día nuestro ejército, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada Argentina, se unen al resto de los argentinos para enfrentar los problemas del presente. Y ahí tenemos que cruzar montañas infinitas que hoy se llaman pandemia. Y en cada rincón de la Argentina hay hombres del ejército, hombres de nuestras fuerzas aéreas, de nuestra Fuerza Aérea, hombres de nuestra Armada, ayudando allí donde los argentinos necesitan, protegiéndonos como siempre ante cualquier riesgo que la Argentina pueda enfrentar. Y hoy es un día también especial para quienes son parte de los granaderos. Hace ya muchos años que en las Fuerzas Armadas las mujeres se han sumado, hace mucho tiempo. Igual que San Martín sumó la ayuda de las mujeres para hacer su ejército de los Andes. Y de eso nosotros estamos orgullosos. Estamos orgullosos de que nuestras Fuerzas Armadas tengan hombres y mujeres que hacen la carrera de oficiales, muchos de ellos y muchas de ellas, y que demostremos que crecemos como sociedad, terminando con desigualdades, con iniquidades e integrando. Y hoy es un día especial, porque hoy nuestras granaderas visten el uniforme de nuestros granaderos. Y esto no pasaba. No pasaba. Y no es solo el hecho de vestir del mismo modo. El vestir del mismo modo supone integrarlas con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Y como sociedad estamos siendo mejores cada vez que integramos a la sociedad y le damos a la mujer el lugar que corresponde. Feliz granaderas de verlas aquí, de verlas vestir ese uniforme, que ustedes calzan con el mismo orgullo que seguramente tuvieron aquellos granaderos de San Martín. Muy feliz de que así sea. Y lo celebro, y lo celebro. San Martín fue también un hombre poco comprendido en su tiempo. Y aquí reparemos un segundo en nuestro presente. Porque San Martín también fue víctima de la intolerancia y también recibió críticas inmerecidas y también soportó persecuciones que no merecía. Y tanto fue así que solo pudo estar 12 años
en este continente para terminar exiliado en Europa. Y a veces, cuando uno relee lo poco que dejó escrito San Martín, porque San Martín fue en esencia un hombre de acción, uno se da cuenta de cómo era su alma. En noviembre de 1815 le escribió a alguien: después que llamé a la reflexión en mi ayuda, hice lo que Diógenes, zambullirme en una tinaja de filosofía y decir: todo esto es necesario que sufra el hombre público para que esta nave llegue a puerto. Incomprensible, visto a la distancia, que San Martín alguna vez había visto mellada su conducta por las críticas de aquel tiempo. Incomprensible. Mi corazón se va encalleciendo a los tiros de la maledicencia, dijo después. Y para ser insensible a esas críticas, me he aferrado a la máxima de Epícteto: si dicen mal de ti y es cierto, corrígete. Si no es cierto, ríete. Mucha sabiduría en cada palabra de San Martín. Y lo que pesa es lo presente de un modo de actuar de nuestra sociedad. Cómo ha permanecido constante ese modo de proceder, de descalificar a hombres de la talla de San Martín. ¿Y cuál ha sido el agravio, la dimensión del agravio, como para condenarlos a lo que fue condenado San Martín, el exilio? Se fue en 1824 y ya por 1825 llegó a Bruselas. Y allí empezó a escribirle a su hija. Era joven, tenía 50 años. Y redactó sus máximas para sus hijas. Para su hija, para su querida hija. Una de ellas dice: debes inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. El único amor que pregonó y el único odio que pregonó. Y allí se fue. Se fue a su exilio. Se fue olvidado por muchos argentinos. Pasó su vejez y recibió en la vejez las visitas de otros grandes como Alberdi, como Sarmiento, que quedaron impactados de ver a semejante general vivir en la austeridad que vivía en Boulogne-sur-Mer. Quiso volver alguna vez a la Argentina cuando la Argentina tenía sus propias grietas de entonces, cuando unitorios y federales se maltrataban y veían quién ganaba el poder para colgar al otro. Y alguien le dijo que él podía ser el Salvador. Y en ese momento se preguntó: ¿será posible que busquen un Salvador en mí, en este contexto? Jamás seré el verdugo de mis conciudadanos. Y se fue sin poder pisar tierra argentina. Solo se acercó. Cuento estas cosas en tiempos en que nos debatimos los argentinos otra vez, tratando de ver cuál es el camino en el que podemos dialogar, encontrar un destino común, construirlo juntos, tomar decisiones que construyamos entre todos, y cuán difícil es frente a la necedad de los otros. Cuán difícil es. Y tomo de ejemplo a San Martín, porque no hay un ejemplo más virtuoso en la Argentina. Y han pasado 170 años de su muerte, y muchos momentos de la Argentina se siguen repitiendo, como en aquella década de 1820, que lo vio dejar el continente para no volver más. San Martín fue víctima de la intolerancia, fue víctima de la descalificación, y en ese espejo de incomprensión y de pequeñeces debemos mirarnos, para no ser igual, para no hacer lo mismo, para entender
de una vez por todas que nos ha tocado vivir un momento único de la humanidad, no de la Argentina. Un momento donde una pandemia nos asedia, nos contagia, nos enferma, nos mata, y que en verdad tenemos que reconstruir un país que han dejado aniquilado económicamente, que han dejado endeudado de un modo impresionante, que han condicionado el futuro de muchas generaciones, que han sumido en la pobreza al más del 40% de los argentinos. No digo nada de esto para reprochar nada, digo para recordar, para tener memoria, para poder entender cuáles son los Andes que tenemos que cruzar hoy. Hoy el orgullo nacional se gana plantándose frente a los acreedores y exigiéndoles que no nos hagan pagar una deuda a costa de nuestro pueblo. Hoy el orgullo nacional nos lleva a plantarnos frente al mundo y a decirles que queremos ser parte de la construcción de una vacuna que termine con esta pandemia donde nadie lucre. Y lo hemos logrado. Nos preguntaban qué estábamos haciendo, dónde estábamos, en qué estábamos paveando. Estábamos haciendo con Oxford, con un laboratorio anglo-suizo, una vacuna que vamos a producir en Argentina y que vamos a producir junto a los mexicanos. Y tal vez en ese abrazo extendido de México y Argentina podamos abrazar a todo el continente para que todo el continente tenga la vacuna, para que todo el continente termine con la pandemia, para que ya no haya pueblos latinoamericanos que sufran para poder acceder a un remedio que los aleje del coronavirus. Lo hemos logrado porque por sobre todas las cosas nosotros pensamos en nuestros pueblos. Muy lejos estamos de parecernos a San Martín, pero tratamos de copiarlo todo lo que podemos. Alguna vez San Martín le escribió a Estanislao López: unidos, estoy seguro que venceremos. Hoy escribiría lo mismo. Feliz día del general San Martín y viva la patria. Luego de las palabras del señor presidente de la Nación, el jefe del regimiento anunciará al presidente que la ceremonia ha finalizado. Señor presidente, la ceremonia ha finalizado. Muy bien, escuchábamos la palabra entonces del presidente de la Nación en el aniversario número 170 de la muerte del general San Martín. Hacemos una pausa y ya estamos con toda la información.